Hola a todos. Hoy les traigo la increíble historia de Charlotte Ann Mabel y Eleanor Jourdain, dos mujeres que experimentaron un misterioso y fantástico episodio que jamás podrán olvidar. Comencemos. En una tarde de verano en 1901, bajo el brillante sol francés, las dos intrépidas académicas británicas, Charlotte Ann Mabel y Eleanor Jourdain, se aventuraron en el majestuoso Palacio de Versalles. Los pasillos antiguos resonaban con ecos del pasado, y las sombras de los grandes reyes y reinas de Francia parecían susurrar secretos olvidados. Charlotte y Eleanor, con sus mentes curiosas y sus corazones rebosantes de expectativas, se adentraron en los pasillos del palacio, maravillándose ante la magnificencia de la arquitectura y la exuberancia de la naturaleza que los rodeaba. Cada paso que daban resonaba en los senderos de piedra, como si estuvieran caminando sobre los mismos pasos que una vez habían sido transitados por la nobleza de siglos pasados. Mientras el sol bañaba el paisaje con su cálido resplandor, una sensación inexplicable comenzó a impregnar el aire. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de las mujeres, y un sutil cambio en la atmósfera las dejó con la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Era como si el palacio mismo estuviera a punto de revelar un secreto ancestral, oculto a la vista de todos los que se aventuraban en sus dominios. Charlotte miró a su alrededor con ojos brillantes de anticipación, sus labios entreabiertos en un suspiro de asombro y maravilla. Eleanor apretó su mano con firmeza, sintiendo la misma inquietud que la invadía. Habían venido en busca de conocimiento y descubrimiento, pero ahora se encontraban frente a algo mucho más profundo, algo que desafiaba toda lógica y comprensión. ¿Qué es esto, Charlotte?, preguntó Eleanor en un susurro, su voz apenas audible sobre el susurro del viento. ¿Por qué siento que estamos siendo observadas? Charlotte frunció el ceño, sus ojos azules centelleando con determinación. No lo sé, Eleanor, respondió en voz baja. Pero algo me dice que este lugar esconde más secretos de los que podemos imaginar. Con el corazón latiendo con anticipación y temor, las dos mujeres continuaron su exploración del palacio, sin saber que estaban a punto de embarcarse en una aventura que desafiaría todas sus creencias y cambiaría sus vidas para siempre. En un instante, como si el velo del tiempo se desgarrara ante ellas, Mabel y Jourdain se vieron transportadas a una escena de otro siglo. Las vibrantes vestimentas del siglo XVIII se desplegaron ante sus ojos atónitos, mientras una melodía dulce y envolvente llenaba el aire. Se encontraban en medio de un baile de máscaras, una fiesta reservada para la alta sociedad, envuelta en un halo de misterio y vicio. En el bullicio de la corte real, dos figuras destacaban entre todas: un hombre con una máscara aterradora y una mujer de elegancia deslumbrante y presencia imponente. Ambos las observaban con atención, y cuando la mujer pareció saludarlas con un gesto de la cabeza, Mabel y Jourdain sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Una oleada de asombro y desconcierto las invadió mientras contemplaban el escenario surrealista ante ellas. Las paredes del palacio parecían exhalar susurros del pasado, y el aire estaba cargado con una electricidad palpable, como si estuvieran suspendidas en un momento entre el tiempo y el espacio. Charlotte sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras contemplaba la majestuosidad de la escena ante ella. Eleanor, a su lado, apenas podía contener un suspiro de asombro, sus ojos azules brillando con una mezcla de emoción y temor. Las figuras enmascaradas danzaban en el centro de la sala, mientras las risas y conversaciones de los invitados enmascarados llenaban el aire. Era como si el palacio mismo hubiera cobrado vida, transportándolas a una era de esplendor y decadencia. Pero, ¿cómo era posible que estuvieran allí, presenciando un momento de la historia que se había desvanecido hace siglos? ¿Era un truco de la mente, una ilusión inducida por la belleza del palacio y su historia? ¿O habían sido testigos de algo mucho más extraordinario, un fenómeno que desafiaba toda explicación lógica? Con el corazón lleno de incertidumbre y asombro, Mabel y Jourdain se aferraron una a la otra, sin saber qué les depararía el destino en aquel extraño viaje a través del tiempo y el espacio. Pero una cosa era segura: habían sido arrastradas a un mundo de secretos y enigmas que desafiarían su comprensión de la realidad. Mientras se aferraban una a la otra, temblando con emoción y temor, Mabel y Jourdain se dieron cuenta de que estaban presenciando algo más que una ilusión fugaz. Estaban siendo testigos de un misterio ancestral, un enigma envuelto en los pliegues del tiempo mismo. El palpitar acelerado de sus corazones resonaba en la quietud del palacio, mientras contemplaban el escenario ante ellas con una mezcla de asombro y desconcierto.
¿Cómo era posible que estuvieran allí, en el corazón mismo del Versalles del siglo XVIII? ¿Era un sueño, una alucinación, o algo aún más inexplicable? Las respuestas escapaban a su comprensión, como sombras esquivas que se desvanecían entre los pliegues del tiempo. No había lógica ni explicación racional que pudiera explicar lo que habían presenciado. Se encontraban en un punto de encuentro entre la realidad y la fantasía, atrapadas en un torbellino de emociones y misterios. Con el corazón aún latiendo con la emoción de su experiencia sobrenatural, Mabel y Jourdain comenzaron lentamente su regreso al presente, dejando atrás el mundo del siglo XVIII y llevando consigo el recuerdo inolvidable de su misteriosa aventura, en el Palacio de Versalles. A medida que se alejaban del bullicio de la fiesta y las imponentes paredes del palacio, sabían que nunca olvidarían aquel día, aquel momento en el que habían tocado las fronteras del tiempo y el espacio. Y aunque las respuestas seguían siendo esquivas, sabían que habían sido testigos de algo verdaderamente extraordinario, algo que trascendía las barreras del conocimiento humano y los llevaba a las profundidades del misterio ancestral. Después de su misteriosa experiencia en el Palacio de Versalles, Mabel y Jourdain se encontraron reflexionando sobre lo que habían presenciado una y otra vez. A pesar de sus intentos por encontrar una explicación lógica, el enigma del tiempo seguía eludiéndolas, dejándolas con más preguntas que respuestas. Decidieron compartir su experiencia con el mundo, escribiendo detalladamente sobre su extraña aventura en un libro titulado An Adventure. A medida que su historia se difundía, atrajo la atención de personas de todo el mundo, generando debates y especulaciones sobre la naturaleza de su encuentro en el pasado. Sin embargo, a pesar de la fascinación que su historia generó, Mabel y Jourdain se encontraron enfrentando el escepticismo de aquellos que dudaban de la veracidad de su experiencia. Algunos argumentaron que habían sido víctimas de una ilusión colectiva o una alucinación inducida por el entorno del palacio. A pesar de las dudas y la incredulidad que enfrentaron, Mabel y Jourdain mantuvieron firmemente la verdad de su experiencia, convencidas de que habían sido testigos de algo más allá de la comprensión humana. Continuaron defendiendo su relato hasta el final de sus días, dejando un legado de intriga y misterio que perduraría mucho después de su tiempo. El caso de Mabel y Jourdain sigue siendo uno de los relatos más enigmáticos del fenómeno paranormal, desafiando las explicaciones convencionales y alimentando la imaginación de quienes buscan respuestas más allá de los límites del tiempo y el espacio. Después de la enigmática experiencia en el Palacio de Versalles, surgieron varias teorías para tratar de explicar lo que Mabel y Jourdain habían presenciado. Dos hipótesis se destacaban entre las demás, cada una ofreciendo su propia explicación para el inexplicable suceso. La primera teoría sugería que las dos mujeres habían cruzado un umbral temporal, encontrándose brevemente transportadas al pasado. Según esta hipótesis, algún tipo de anomalía temporal había permitido que Mabel y Jourdain experimentaran un momento del siglo XVIII de manera tangible, sumergiéndose en una realidad que trascendía las barreras del tiempo. La segunda teoría planteaba que lo ocurrido tenía un carácter más fantasmagórico. Según esta explicación, Mabel y Jourdain podrían haber sido testigos de una especie de visión o aparición, una manifestación del pasado que se había materializado temporalmente en el presente. Esta teoría sugiere la posibilidad de que el palacio mismo estuviera impregnado de energías residuales, proyectando fragmentos del pasado en el presente. Lo más intrigante de este caso es que no se trata de un testigo solitario, sino de dos personas que experimentaron el mismo evento de manera simultánea. Mabel y Jourdain, académicas respetadas y racionales, proporcionaron relatos detallados y coherentes de su experiencia en el Palacio de Versalles, lo que hace que sea aún más difícil descartar su testimonio como una simple fantasía o invención. El hecho de que dos personas independientes hayan presenciado y descrito el mismo fenómeno aumenta la credibilidad de su historia y agrega una capa adicional de misterio al caso, que podría explicar este extraño encuentro con el pasado en uno de los lugares más emblemáticos de la historia francesa. A pesar de los años transcurridos desde aquel día en 1901, el enigma del Palacio de Versalles sigue sin resolverse, dejando a Mabel y Jourdain como testigos únicos de un evento que desafía toda explicación racional. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.